Dios les bendiga, Pastor Francisco Vázquez, Piedra Angular, Los Barriles, les amamos, reciban un cordial saludo de este lugar. Estoy en mi casa, aquí en Los Barriles, pues en este lugar tan hermoso de Los Barriles, con ya las temperaturas un poco altas, pero estamos aquí, seguimos bendiciendo al Señor, dándole la gloria, dándole la honra, a pesar de todas las situaciones mundiales, todo lo que está pasando a nuestros alrededores. Por el coronavirus y las restricciones, pero le damos gracias a Dios que estamos aquí y podemos seguir compartiendo su palabra ante muchas personas que pueden ahora por la tecnología escucharlo a diferentes horas. Y yo subo videos en YouTube, a veces no lo hago en vivo, eh, pero estamos siempre llevando el mensaje de la palabra a todos los que se puedan conectar y ver este video. Los bendecimos, como mencioné, les amamos. Y bueno, vamos a meditar en la palabra en este día. Domingo, perdón, lunes ya, 6. Ayer pues tuvimos reunión en la iglesia, algunos poquitos. Estaba predicando y se fue la luz y se perdió el video. Así es que ahora pues lo estoy repitiendo, que otra diferente enseñanza que el Señor pues me mostró en esta mañana pues vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este privilegio de vivir un día más, este 6 de julio del 2020. Señor, gracias porque comenzamos otro mes y pues nos abraza el calor, nos abraza tu presencia. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña que todas las cosas ayudan para bien. A veces el trabajo, el calor, problemas, situaciones, sentimos como que, pues tú no estás ahí, Señor, pero siempre estás ahí. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que en esta mañana, fortalécenos con tu palabra. Bendecimos a los pastores de Baja Sur, a los pastores de la mesa directiva. Eh, Padre, tú sabes todos los nombres, sus familias, sus ministerios, sus iglesias, Padre. Sabemos que están pasando por las mismas situaciones que yo, que pues no tenemos la apertura de las iglesias todavía, pero Padre, tú sabes las cosas y bueno, con la luz verde que nos den, de poner el tapetito y poner la sana distancia y todo eso no va a ser lo mismo, Señor, pero sabemos que tu nombre lo seguimos glorificando, no solamente los domingos en las reuniones, sino todos los días. Y este tema que vamos a meditar, reflexionar, es un tema, pues, que nos vamos a sorprender, ¿no? La sorpresa en el día del juicio se llama este, este tema, ¿verdad? Y ahí en Apocalipsis 20:12 dice la palabra de Dios, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, aquí vemos que nosotros cuando morimos, dormimos, ¿verdad? Queda nuestra alma en reposo, nuestro cuerpo, pues sí, se va el polvo, se hace polvo, pero nuestra alma está en reposo, en la espera pues, de esa trompeta, ¿verdad? La llamada del Señor para que los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos, pues vamos a ser transportados, transformados, ¿verdad? Y vamos a estar de pie un día, ¿verdad? Y los libros van a ser abiertos, como dice aquí la palabra de Dios, el libro de la vida, ¿verdad? Y vamos a ser juzgados, ustedes y yo. Parece difícil de creer todo esto. A veces nuestra capacidad no alcanza a comprender, ¿verdad? Y decir, bueno, los libros fueron abiertos, pero yo me pongo a pensar y ahora, por ejemplo, con toda la tecnología,
si tú has cometido alguna infracción ante el gobierno federal o el gobierno estatal y ya has tenido un juicio y has tenido problemas mercantiles o de otros índoles, los libros son abiertos cuando eres presentado ante un caso y dicen, esta persona anteriormente estuvo aquí porque pues tuvo un fraude o chocó, o tuvo un accidente o diferentes situaciones que podemos pasar al transitar en nuestra vida con las autoridades y quedan ahí un récord, ¿verdad? Y nos piden también, cuando algunos trabajos te piden antecedentes penales y te dicen, a ver, tráigame su carta de no antecedentes penales para ver si te permiten dar ese trabajo, ¿verdad? Por seguridad, dependiendo el lugar, te piden esos tipos de papeles y bueno, somos checados, es como un filtro, ¿verdad? Para saber quiénes somos, qué hemos hecho, qué capacidades tenemos y una cosa similar va a ser el día del juicio, ¿no? El Señor al transitar en nuestras vidas, terrenales, desde que nacimos hasta que el Señor nos llame, pues Él nos va a llamar y vamos a ser presentados. Y algunos vamos a ser muy sorprendidos, ¿verdad? En Lucas 17:26 dice la palabra, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Bueno, en los tiempos de Noé sabemos la historia y Noé, pues Dios lo utilizó, un hombre que Dios le habló y le dijo que le dio instrucciones. Y él, pues en esa labor de hacer esa arca, estuvo trabajando y predicando y hablando a la palabra a muchas personas, y así como tú y yo, que hablamos a las personas y tu hermano, si no lo haces, comienza a comunicar el mensaje a otras personas, el mensaje de salvación. Es importante que lo llevemos. Y así Noé hablaba acerca de, esa, de esa salvación, de que se arrepintieran de sus pecados y regresaran a lo que Dios había establecido, a ser obedientes con Dios, pero sin embargo la vida de aquellos tiempos, en tiempos de Noé, pues era un desenfreno, nada diferente a lo que estamos viviendo hoy. Quizás no había televisión, no había tantas otras cosas, pero sí había orgías, había fraudes, había robo, había tantas cosas. Y Noé les avisaba y les hablaba y, y entonces la gente no creía. Yo me imagino que lo tomaban por loco porque quizás estaba haciendo el arca en una montaña y el mar pues estaba lejos donde estaba y en aquellos tiempos solamente no había llovido, solamente era el sereno en las mañanas y total hay tantas circunstancias y tantas situaciones que pues la gente lo tomaba por loco quizás y quizás a ti y a mí hoy en estos días también, como hablaba hace un momento, ¿verdad? Que un día vamos a ser juzgados por todas las cosas que hemos hecho y parece, no, pues ¿cómo puede ser eso? Podemos tener las interrogantes y creer que es cierto, no es cierto, no, eso es puro cuento, yo cuando me muera y ahí se acabó todo. Pero sabemos que hay un alma. Dice la palabra Jesús cuando en el desierto el enemigo lo tentó. Jesucristo le dijo, de cierto te digo que el que pues no se alimente de la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Tenemos un alma que tenemos que estar alimentándonos. Y entonces en los días de Noé era algo parecido, que ya había establecido los mandamientos, el Señor ya estaba, había leyes, ya tenían por qué dirigirse, pero la gente no era obediente, ¿verdad? Entonces dice que como en los días de Noé, en estos tiempos, ¿verdad? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces vean alrededor ahora cómo está la situación, la violencia, la pornografía, el hombre con hombre, mujer con mujer, lesbianismo,
los gobiernos haciendo leyes en contra de la voluntad de Dios y muchos de nosotros el corazón se ha enfriado. El mensaje anterior que hablé yo, hablé de los que estamos en tiempos peligrosos y a hombres amadores de sí mismo, amadores del dinero. Y ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla de todas esas características de este tipo de personas que estamos alrededor de ellas, estamos llenos de ellas y que nosotros tenemos que transformar nuestro carácter al carácter de Dios y solamente por medio de la palabra podemos nosotros transformarnos porque todos estamos en un proceso, aún yo cada mañana le pido perdón al Señor por mi forma de pensar, que a veces se me desatina, el mundo, ¿verdad? Me hace pensar diferente, pero inmediatamente vengo y procedo a la palabra de Dios y digo, Señor, perdóname porque estaba pensando cosas que no son correctas. Y bueno, así tú y yo debemos diariamente a la luz de la palabra darnos cuenta que lo que está pasando a nuestro alrededor, este COVID-19, estas circunstancias que están pasando, tú puedes decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Por qué estamos en esta forma? ¿Por qué no ha habido una solución? ¿Por qué no hay la vacuna todavía? ¿Por qué? Y mucha gente le culpa al gobierno, al otro le culpa al vecino, ya no saben a quién culpar, no sabemos a qué culparnos los unos a los otros, pero sabemos bien que la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo en su palabra, a través de los apóstoles, a través del mensaje, nos enseña qué es la situación, ¿verdad? Y en Mateo 24 de los últimos tiempos de pestilencias y rumores de guerra, terremotos, y el Señor nos avisa muy claramente que es principio de dolores y, y bueno, yo en Cristo me siento sin dolor porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y ese carácter debe de vivir en nuestros corazones, así como nos enseña la Biblia ahí en 1 Tesalonicenses 5:16, dice estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. En nuestras vidas como cristianos tenemos que tener otro carácter, por eso Romanos 12:2 también nos enseña que debemos de renovar nuestro entendimiento, debemos no conformarnos al mundo, debemos de ser nosotros conformados por lo que se pasa en el cielo. Entonces, así como los días de Noé, será también aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos viendo muchas situaciones difíciles. Y la palabra aquí en 13, el Marcos 13:31 dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que nosotros podemos dudar, podemos pensar, podemos tener muchos argumentos diferentes a lo que nos dice la palabra de Dios, pero la palabra se cumple, no pasarán, ni una coma, ni una tilde dice que todo se va a cumplir. Y mencionaba, ¿verdad?, que pues un día los libros van a ser abiertos, el libro de la vida, y vamos a ser juzgados, y pues tú y yo, quizás en esta mañana, o tú persona, amigo, que tienes poco de conocer el camino, puedes decir, no, esas son falacias, son cuentos, yo no creo en esas cosas, pero la palabra nos enseña, la palabra es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos, nos guía a toda verdad, es viva. Siempre que es sembrada en un corazón, hay un proceso. Así es que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice, wow, ¿verdad? Y yo ahora que pues tengo un poco caminar en el Señor, 23 años caminando en el Señor y apenas soy un bebé que estoy creciendo y voy creciendo y voy madurando y voy deleitándome en la grandeza del Señor a través de los años y miro hacia atrás mi vida, cómo ha sido transformada. Muchos tuvieron el privilegio quizás de nacer en una familia cristiana desde temprana edad, pero en mi caso, perdón, no fue así. Yo era un instrumento del enemigo por 38 años de mi vida, servía
al enemigo y no me daba cuenta de eso y bueno, ahora que han pasado los años y veo que el Señor me eligió, ahí en Apocalipsis 17:14 dice un versículo que me encanta a mí, ¿verdad? Porque dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y todos los que están con Él son elegidos y fieles. Entonces, a mí me llama la atención ese versículo. Hay otro contexto claro de lo que se refiere este versículo, pero nada más quiero tomar en esta mañana la parte última, ¿verdad? Somos elegidos por Dios, porque yo tengo dos hermanos que murieron a temprana edad. Mi hermano yo tenía 17 y él 18 y medio, casi 19, y dices, ¿cómo se fue? Y otro hermano de 6 años y también se fue sin Cristo en sus corazones. Y digo yo, wow, Señor, todavía tengo dos hermanos mayores que yo y éramos 5, nada más quedamos 3 y yo soy el más chiquito de mi casa y le doy gracias a Dios, digo, Padre Celestial, tú me elegiste para que yo sea fiel. Y bueno, gracias que llegó la palabra a mi vida y me ha impactado desde hace 23 años que he sido fiel, he sido constante, he perseverado por el cambio, esa necesidad en mi corazón de ser una nueva criatura y entender con claridad lo que Dios me dice a través de su palabra. Yo me sorprendo porque veo con muchas personas que les hablo de la palabra, les predico, les enseño y sigue su vida en el mismo rumbo que siempre han estado. Y digo, Señor, gracias, Señor, que tú me elegiste, que yo entiendo. Aún oro por ellos para que esa palabra florezca en sus corazones y es el trabajo que estamos haciendo constantemente en la esquina, en el trabajo, ahí en los barriles, en el súper, por todas partes donde pueda yo compartir el mensaje, lo llevo pues también oro al Señor, le digo, Señor, pues no soy una persona calificada, así con todos los títulos y toda la capacidad, pero yo sé que tú me estás usando, Señor. Lo poquito que pueda hacer es para tu gloria y así estamos, hermanos. Y hermanas y amigos que puedan ver este video, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que la palabra de Dios siempre está vigente. Eh, en el momento de la venida de Cristo, aquí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4, eh, muchos en estos tiempos, ¿verdad? Puede llegar la duda de la palabra de Dios y este versículo nos confirma algo muy especial porque eh, mucha gente, a- por las circunstancias y por lo que puedan estar viviendo, porque pueda haber una carencia, alguna situación en la vida, puedan cuestionar, ¿verdad? Y aquí este versículo los quiero llevar en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4 y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Verdad? Muchos dirán, ¿dónde está? Pues ahorita, no que va a venir el Señor, es el que nos va a solucionar todas las cosas y ¿por qué no viene? ¿Y dónde está esa promesa que iba a venir ¿verdad? Y mucha gente desesperada, aún tú y yo, decir, ya Señor, ven por mí porque el COVID-19, mis estados financieros o mi salud, puede ser que esté muy enfermo, o mis conflictos personales con mi familia, o cuántas situaciones que a veces estamos saturados y decimos, Señor, ya ven por mí, ya me quiero ir. Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Podemos decir, no hay cambios, no ha pasado nada, no, desde hace 2000 años están diciendo que Cristo va a venir y no es cierto, ¿verdad? Y bueno, eh, tenemos que ser fuertes, tenemos que tener esa esperanza, esa fe que Dios va a venir por su iglesia, Dios viene, ¿verdad? Y ahí en el versículo 10 aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Vemos en el versículo 10 como mencionaba, fíjense, qué interesante, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Yo no sé si a ti te han robado una vez, alguna situación ha pasado en tu casa o en tu cartera, en el camión. Yo hace poco ahí en Cabo San Lucas fui a Suburban y traía mi computadora en la parte de atrás y la estacioné por un lugar, por Plaza Paraíso. Es un lugar donde hay mucho tráfico, mucha gente, mucho movimiento. Increíblemente alguien rompió la ventana y sacó mi computadora y se la llevó. No, no se llevaron el carro, pero se llevan la computadora y rapidísimo. Yo nomás entré al súper por 10 15 minutos y salí. Y wow, dije, ¿qué pasó aquí? Para la gloria de Dios, les digo que regresé ahí donde vive mi suegro, cerquitas, y ahí andaba una persona y traía la computadora en las manos y la pude recuperar, pero wow, digo yo, el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Como un ladrón en la noche. Y luego, bueno, sigue diciendo el versículo en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Wow, otra vez más, ahí les va, hermanos, para que mediten, reflexionen en este versículo. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y bueno, más adelante sigue diciendo este versículo, la palabra de Dios en esta misma carta de Pedro, ¿verdad? Dice, ¿cómo no debéis andar honestamente y en viviendo la palabra, portándote bien, en otras palabras, ¿verdad? Esperando y apresurándonos por la venida del Señor. Y parece ser que cuando las cosas como ahorita en estos tiempos, la maldad y la violencia se incrementa, y dice la Biblia que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. Lo primero que se viene en estos últimos tiempos es la apostasía. Y dices, bueno, ¿qué es la apostasía, verdad? Y a mí me ha tomado la experiencia, he tenido muchos amigos que han estado en el camino del Señor conmigo y que ahora dicen, no, Cristo no ha venido, se han convertido al judaísmo, han cambiado de diferentes rutas porque les ha llegado información y su fe ha cambiado. Dicen, no, Cristo no ha venido, estamos esperando por la venida del Señor Jesucristo, el Mesías. Y después de profesar una fe junto a mí, en el mismo caminar por años, de repente digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora cambian de ruta? ¿Por qué ahora cambian de dirección? ¿Verdad? Y dice uno, bueno, es que la Biblia lo enseña, muchos apostatarán, ¿verdad? Quiere decir que dejarán de creer en Jesucristo. No sé, amigo, pastor, ministro, ¿cómo estás ahorita? Que estés a lo mejor triste porque parece ser que no se cumple la palabra, que no es cierto que el Señor está con nosotros y que tu vida está decayendo y que estás triste y que estás diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ya mi iglesia no va a funcionar, ya no la van a abrir. ¿Qué voy a hacer? Ya los recursos no vienen a mí como antes, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor está con nosotros. Así es que tenemos que nosotros estar contentos porque el Señor viene. Si es mañana, qué bueno. Si es en 1000 años, qué bueno. Pero nuestra fe, nuestra esperanza, debemos estar fortalecidos siempre. Yo sé que hay momentos que nos podemos nosotros, tú y yo, sentirnos cabizbajos, cuando hay problemas familiares, cuando hay situaciones económicas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, ¿verdad? Y aquí en Juan 12:48 eh, dice que vamos a ser juzgados. También dice el versículo 48, fíjense, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Les hablaba que un día los libros van a ser abiertos y así como tú y yo cometemos infracciones ante la ley, qué bueno si no has cometido nada, ¿no? Pero yo estoy dando un ejemplo, pues cuando podemos pasarnos un alto, por una situación, ¿verdad? Tenemos que ir a un juzgado
un accidente, quizás te atropellaste a alguien y bueno, tienes que ir al juzgado. Bueno, pero aquí en este versículo dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mi entendimiento es que yo puedo hablarle a alguien o puede alguien leer su palabra y le dice, cambia de rumbo, haz esto, haz lo otro, sé obediente, eh, no robes, no mates, ama a tu esposa, no cometas adulterio, no estés en fornicación, no estés en orgías, no andes mintiendo, no tengas lascivia, etcétera, etcétera. Ahí puedes ver la lista en Gálatas capítulo 5 del 18 en adelante, ahí están los deseos de la carne. Y bueno, si tú no recibes esa palabra y dices, tengo que cambiar de dirección, bueno, el Señor nos va a juzgar un día, dice. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, aquí también hoy vivimos muchas clases sociales que tienen el poder y que confían en su propia justicia. Eh, yo tengo personas cercanas a mí, pues les va muy bien en lo económico y pueden adquirir cosas y viajes y hacer esto y lo otro y se sienten que ellos tienen el control, el poder de todas las cosas, que realmente no necesitan a Dios porque pueden hacer y tomar las decisiones que quieran temporalmente aquí en la tierra. Y yo les digo, bueno, qué bueno que te va bien, qué bueno que tienes todas las cosas, pero vente, vamos a alabar a Dios. Hay un Dios y tristemente, pues, y aún conociendo, retractan, no quieren nada con el Señor. Y entonces ellos confían en sus propias decisiones y hay muchos argumentos y la palabra la hacen a un lado. Pero la Biblia es clara ahí en Romanos 3:23, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que, pues yo puedo ir, pues, me puede ir muy bien económicamente, tener un auge en las finanzas, pero si mi vida sigue ahí en los deseos de la carne, satisfaciendo la carne, pues vamos a ser destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Así que tenemos que tener cuidado con ello para poder nosotros el día del juicio presentarnos ante Dios y que, bueno, quizás haya faltas que hayamos cometido, pero el Señor nos ha perdonado porque hemos nacido de nuevo y nos hemos mantenido y el Señor pues va a decir, siervo fiel, pásale, ¿verdad? Ahí en Hebreos 9:22 dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, el Señor pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pagó ese precio. Lo único que tenemos que hacer ahora es entregar nuestra vida. Necesitamos entregar nuestra vida completamente, no solamente el 50, el 60, 70, el 80, el 100%. Por eso el Señor nos enseña que no nos conformemos a este mundo. Tenemos que nosotros convertirnos en seres celestiales, no terrenales, ¿verdad? Porque sí, qué bueno que seas un buen arquitecto, que seas un buen doctor, que perfumes todas esas cosas que se necesitan, claro que sí, pero esa parte espiritual de ti, ese corazón, que todo lo que tú tengas lo pongas en las manos para el servicio, para la obra de Dios, y bueno, ese es algo importante. Aquellos que confían en el honor o la grandeza terrenal, dice Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Sí, porque como mencionaba, podemos llegar a tener todos esos títulos y pues se nos sube, ¿verdad? Se nos sube la vanagloria, se nos sube el ser humildes, el
poner todos mis conocimientos al servicio, a servir, ¿verdad? No engrandecerme, sino a servir. Y Dios quiere que si tú eres arquitecto, eres doctor, tienes buenos negocios, pues los pongas a su servicio para la gloria de Dios y mucha gente pueda venir a los pies de Cristo, porque el día del juicio o el día que el Señor seamos llamados, nos va a preguntar, y bueno, ¿qué hiciste tú con todo eso que te di, esos talentos? Ese conocimiento te lo guardaste para ti nada más, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que el Señor quiere que usemos todo para su gloria. Así es que el día del juicio vamos a comparecer y necesitamos hoy entender que necesitamos todo lo que hagamos, hay que hacerlo como si lo hiciéramos para el Señor y para hacer un puente para que muchos puedan llegar a la eternidad, ir a la eternidad. Y dice la palabra en Efesios 5:11, ni no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Efesios 5:11. Nosotros tenemos que reprender todo eso que no le agrada al Señor. Y bueno, no me quiero meter en detalles, pero está muy clara la palabra. Necesitamos nosotros rechazar aquellas cosas y muchos deleites y de la carne y muchas situaciones que nos seducen y nos apartan y contristan a nuestro espíritu. Yo veo hoy mucha gente cristiana que ha sido seducida por los placeres del mundo de muchas índoles y ya la iglesia ya no está, ya no les atrae tanto. Es más, la iglesia ahora en muchos lugares las han convertido como parecen centros nocturnos, parecen luces de colores y tienen todo un tipo discoteca. Ya no es alabar al Señor, ya no es algo, ¿verdad? Muy diferente. Eh, los bailes y todo lo que hacen es tremendo. Entonces, no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más reprenderlas. Y nada más estaba dando el ejemplo de algo que se me vino a la mente en el momento, pero yo creo que el Señor con esta palabra claramente te puede decir que a qué se refiere, ¿verdad? El mundo ofrece muchas cosas que eh, no le agradan a Dios. En internet puedes ver cuestiones que pasan en videos de muchas índoles y muchas cosas no le agradan a Dios. El cristiano humilde por la grandeza de su recompensa. Miren aquí en Mateo 25:34 al 40, la palabra de Dios nos habla muy claro. Fíjense, lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 25:34 al 40. Dice la palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, ahí está el carácter que nosotros tenemos que, pues, obtener. Y a veces no es difícil, no es, perdón, no es fácil nosotros
alimentar y dar y todas estas situaciones. Al contrario, ¿verdad? Ahorita más en estos tiempos hay más queja de nosotros que porque no tengo, que etcétera, y se nos hace difícil compartir, pero la palabra nos invita a que compartamos, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Y ahorita se me vino a la mente ahí en el capítulo 2 de los Hechos, el día del Pentecostés, después de la primera predicación de Pedro, que se bautizaron 3,000 y que el fuego del Espíritu Santo en esa predicación después, ahí después de que Pedro les predicó y que ellos contestaron, ¿y qué haremos? Contestaron ellos, pues arrepiéntanse, les contestó Pedro, ¿verdad? Y para que reciban el Espíritu Santo y bautícense, ¿verdad? Ahí en el Hechos 2:38 les contesta Pedro, pero más adelantito, ahí en el 43, y decía, dice la palabra que compartían y todo lo tenían en común, ¿verdad? Cenaban y comían y se lamentaban casa por casa y todos en el templo y en las oraciones y había una coinonía, había una armonía ahí, ¿verdad? Había una preocupación de los unos por los otros y eso era, así comenzó la iglesia. Desgraciadamente ahora pues los tiempos han cambiado, pero hay esa raíz, ese fundamento de cómo comenzó la iglesia. Y ahora es muy difícil en las iglesias. Sí, hay muchos, yo no digo que no, hay muchas iglesias que comparten, sí, 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 pero necesitamos retomar, necesitamos visitar a las cárceles. Eh, yo tuve un tiempo cuando antes de pastor en el Ministerio de los Caderones Internacionales visitaba las prisiones, iba a compartir la palabra, iba a compartir alimento. Y bueno, es una bendición, una gran oportunidad para crecer espiritualmente y para llevar el mensaje y despojarnos también de lo que tenemos nosotros, nuestros recursos, ¿verdad? El evangelismo lleva pesos, pasos, ¿verdad? Pesos y pasos. También hay que invertirle, ¿verdad? Tenemos que invertirle también en mandar a hacer nuestras propias Biblias para nuestras congregaciones, ¿verdad? Pero tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Tenemos que tener ese corazón compasivo. Algunas cosas parecerán diferentes a la luz del juicio. Nuestras pruebas y desilusiones, nuestras oportunidades perdidas, excusas para descuidar una salvación tan grande. Así que hermanos, espero que esta mañana, bueno, 6, para mí son ya las 12:39 del día aquí en Los Barriles, y que esta reflexión pueda alentarte, pueda ayudarte, porque la palabra de Dios nos puede sorprender el Señor en el día del juicio. Así que hoy podemos retomar en nuestras vidas y pues alguna cosa que puedas cambiar, quitar y mejorar, pues en esta mañana espero que te haya servido esta reflexión. Tú sabes y yo sé que el pan es un alimento para nuestras almas, la palabra de Dios. No es tanto el que la habla, sino la palabra. El Señor tiene algo especial y nos usa a cada uno de nosotros. Así es que vamos a orar en esta mañana para que podamos estar nosotros cada día más fuertes ante las acechanzas del enemigo y que creamos a su palabra. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos que ser hacedores de su palabra. Tenemos que vivir una vida cristiana realmente, no tener diferentes caras, una para el trabajo, una para cuando voy a la tienda, otro para las amistades, sino ser una misma cara para todos y pararse firmes y proclamar la palabra de Dios, la palabra de verdad, el arrepentimiento, el exhortarnos los unos a los otros para que podamos irnos al cielo. De nada me sirve a mí apapachar a la gente y hablarles de puro amor
y nunca verlos en pecado, en situaciones que no están bien para ellos y no decirles nada. No, estamos y tenemos que hablarles como Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Redarguye, exhorta, tenemos que hacerlo. A veces es difícil, y más hablar del juicio final y todas estas cosas a la gente que no realmente pues tienen dudas y no quieren crecer y no quieren entender. No es tan sencillo. Así es que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Señor, gracias, Señor, te doy por esta oportunidad. Un día más, Señor, de poder respirar, de poder meditar, reflexionar en tu palabra, Señor, a través de este video, que una palabra toque el corazón de alguien y que pueda ayudarles a cambiar el rumbo, Señor. Te pido por la iglesia, por Piedra Angular, Barriles, Padre, por la comunidad de los Barriles, la comunidad extranjera. Te pedimos por el pastor Mario Dirceo y Dulce, allá Piedra Angular Campamento, que está a 18 kilómetros de aquí. Bendíceles grandemente, Padre, que se multipliquen. Ayúdales, Señor. Te pido por los pastores de mi hermano Luis en San José, nuestro hermano Daniel en Cabo San Lucas. Te pido por mis hermanos pastores en La Paz y en Los Mochis, Jehú. Y te pido por Benjamín y por Genaro, Padre, por Alan, por Dionisio. Bendíceles, bendice sus congregaciones. Te pido por mi hermano allá en Los Mochis, Dionisio, bendícele grandemente. Todos los pastores de la Alianza de la República Mexicana, Padre, los bendecimos. Padre, a mis hermanos de la comunidad de los Barriles, extranjeros y mexicanos, Padre, bendíceles, que no falte el alimento, la provisión en las mesas, que en este tiempo pues de semáforos de colores rojo, naranja y que nos dan la libre y que nos detienen y que podamos nosotros ser humildes y mansos y ser obedientes a nuestras autoridades, porque todas las autoridades son puestas por ti, Señor. Ayúdanos a respetarlas, a orar por ellos, a no estar juzgando, criticando partidos políticos ni nada de eso, porque tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Tenemos nuestros puntos de vista, pero no por ello necesitamos ser de un lado o del otro. Necesitamos ser ministros y personas neutras, Padre, que creemos en tu poder y que tú tienes las decisiones correctas, aún dentro de nuestras congregaciones, donde pueda haber diferentes posiciones. Ayúdanos a mantenernos en la posición que tú nos has dado, ser fuertes en tu palabra. Creemos que tú vienes, creemos en el juicio, creemos en el arrebatamiento de tu iglesia. En Piedra Angular creemos que antes de la tribulación nosotros nos vamos. Bueno, hay muchas posiciones, pero en Piedra Angular nosotros creemos que nos vamos pronto. El Señor viene por su iglesia y estamos listos, eh, pidiéndole al Señor que nos dé fuerzas para seguir compartiendo su mensaje, su palabra a muchos, para que no se queden y se vayan con nosotros. Bendecimos a las familias alrededor nuestro, que el trabajo, que el sustento no falte. Manda ángeles, Señor, protégenos, Padre, cuídanos. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar siempre gozosos, contentos, orar sin cesar, estar siempre en comunicación contigo, Señor, porque eso es lo que nos fortalece, el ayunar, el convivir, el abrir las puertas de nuestros corazones a muchas personas. Así es que gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Se despide el pastor Francisco Javier Vázquez Meléndez, Piedra Angular Barriles. Mándenme sus comentarios, sugerencias, eh, todo lo que sea constructivo, que me ayude a mejorar, porque pues hago lo posible. Yo sé que solamente soy un instrumento de Dios que poco a poco el Señor me está puliendo, me está enseñando, me está mostrando, pero gracias a Él que pues me da la oportunidad
hacer estos videos y estar al frente de una iglesia, que no es nada fácil. Sigo aprendiendo, sigo creciendo. Oren por mí también. Sé que necesita mucha oración, mucha ayuda. Necesito líderes, necesito muchas cosas. Pero el Señor sabe de todas las cosas. A veces yo le digo al Señor, bueno, gracias, que no me roben la bendición. Y cuando ha sido tiempos de construcción y que no tengo gente para levantar un muro y está haciendo unos calores de esos tremendos y que hay que hacer mezcla y que hay que colar un piso, que hay que colar, ay Señor, dices, bueno, que no me roben la bendición, ¿verdad? Y porque es una bendición hacer cosas para el Señor y a veces pues nos escondemos para hacer las cosas difíciles que tenemos que hacer en la iglesia, como por ejemplo, lo menciono, ¿no? Hacer un colado para la iglesia, que tengas que hacerlo tú porque no hay nadie más y que es para la obra de Dios y más cuando los calores están fuertes y cuando los recursos son limitados, pero qué bendición, de parte de Dios pasan los tiempos y dices, gracias Señor, porque estoy aprendiendo, estoy creciendo, estás aumentando mi fe. Y bueno, contesta el Señor, ¿verdad? Comienza el Señor a contestar más y más y a poner cosas de bendición en nuestras vidas por estarle sirviendo. Así es que por último, hermano, yo te pido que tengas fe y no dejes de trabajar para el Señor. Comienza un estudio bíblico en tu casa, comienza a compartir la palabra de Dios, no solamente escuches videos de algunos predicadores, de algunas iglesias, sino pon por obra la palabra, pon por obra, hazlo tú, sé hacedor de ella, predica en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Tú también eres un ministro, tú también eres un instrumento de Dios. Unámonos y para llevar muchos a Cristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.